versículo 19 hasta el versículo 21, dice la palabra del Señor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoque o que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Dios añada bendición a su palabra. Pueden sentarse, hermanos. Alabado el Señor para siempre. En esta tarde vamos a predicar bajo el título ¿qué tipo de vaso eres? Gloria a Dios. ¿Qué tipo de vaso eres? Como decía mi esposa, hay una familia en la parte de atrás, aquí en la cual saludamos. Amén. Esperamos que se sientan bien en este lugar. Y al terminar el culto nos gustaría saludarles personalmente. Amén. En esta tarde, hermanos, esta palabra que Dios me dio, yo espero que usted la reciba. Porque todo lo que Dios da es bueno. Amén. En Dios no hay nada que no sea bueno. Y a veces nosotros estamos en la iglesia, hermanos, y no entendemos por qué suceden ciertas cosas en nuestras vidas. A veces vemos que hay hermanos que fallan en venir a la iglesia y no entendemos qué está sucediendo con ellos. Y a veces incurrimos en el error de criticarle de una forma peyorativamente cuando realmente están pasando por un momento difícil. Momento en que nosotros tenemos que identificarnos con él, entrar a la batalla que ellos están peleando y ayudarles. Porque la vida cristiana es una verdadera batalla. Una batalla constante que no termina ahora. Cada vez que termina una batalla comienza la otra. Usted sabe que una guerra se compone de muchas batallas. Y cada batalla que nosotros podemos lograr ganar en Cristo es una victoria. Pablo le hace ver a Timoteo o le hace entender que es un obrero aprobado, que es un hombre que ha sido elegido para Dios. Porque sabemos que cuando algo es aprobado es algo que pasó la prueba, algo que dio resultado, ¿verdad? Que sirve para lo que lo han llamado. Cuando vamos a la biografía de Timoteo, vamos a encontrar a un muchacho que creció en el seno de un hogar cristiano, con una madre piadosa y una abuela también. Se cree que Timoteo, el papá de Timoteo, era griego, pero su madre era hebrea. Y su madre, en una de esas predicaciones de San Pablo, recibió a Cristo como Señor y Salvador. Y así como cada una de ustedes, hermana, trae su niño a la iglesia, así Timoteo era llevado a la iglesia por su madre y su abuela. Creció dentro del seno de la iglesia. Su lenguaje se formó con el argot de la iglesia. Alabado sea el Señor. El lenguaje de Timoteo se formó con la palabra de Dios. Y más tarde, aleluya, fue el candidato perfecto para ser llamado a la obra del ministerio, aleluya, con el título de obrero aprobado, hombre que amaba a Dios, hombre que entendía las verdades divinas, hombre que entendió el evangelio de Cristo y hombre que aplicó ese evangelio a su vida desde una edad bien tierna. Bendito el Señor. Dice la palabra de Dios que este joven Timoteo, Pablo impuso sus manos sobre él
Alabado sea el Señor, y lo ordenó al ministerio. Pero la vida de Timoteo, tal vez la Biblia no dé reseña sobre los momentos difíciles que él pasó. Pero nosotros entendemos, hermanos, que ese muchacho enfrentó sus problemas. Ese muchacho enfrentó sus pruebas. Pero como él estaba cimentado en la verdad, como tenía un simiente fuerte, alabado sea el Señor, llegó el momento que fue llamado un obrero aprobado. Aleluya. Pero se cree que Timoteo pastoreó una de las iglesias más fuertes que había en Asia Menor, la iglesia de Éfeso, donde ustedes saben que en Éfeso había muchos momentos, muchas cosas que se imponían al evangelio. Por ejemplo, en la ciudad de Éfeso estaba un centro de idolatría, que era el centro donde estaba el templo de la diosa Diana. Allí donde a Pablo por poco lo matan, porque había un platero llamado Demetrio, que él hacía pequeños templecillos de la diosa, de templo de la diosa Diana, y lo vendía como souvenir a la persona que visitaban la ciudad. Cuando Pablo llega y predica el evangelio en Éfeso, que la ciudad entera se comenzó a convertir al cristianismo, él vio su negocio peligrar y levantó media ciudad contra Pablo y contra Silas. Aleluya. Y dice la historia bíblica que Pablo tuvo que ser escondido y sacado de la ciudad. En medio de esa idolatría nació una iglesia poderosa. En medio de esa situación inhóspita espiritualmente, nació una iglesia que no le temía al infierno, que no le temía a las huestes infernales. Una iglesia valiente que enseñaba y predicaba el evangelio de Cristo. Una iglesia que hacía ver a la gente que lo mejor, aleluya, no era servirle a la diosa Diana, sino servirle al Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. Su nombre es gloria. Y Timoteo se cree que pastoreó esa iglesia. Pero en esa iglesia, hermano, habían hombres que se interponían a Timoteo. Habían gente, hermano, que comenzaron a hacerle la vida imposible a Timoteo. Y aquí en este capítulo 2, aleluya, en el versículo 16, Pablo le dice a Timoteo este consejo: mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y dice el versículo 17: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales, oiga quiénes, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se ejecutó, y trastornan la fe de algunos. Por eso le dije, hermano, que en medio de esa iglesia poderosa habían personas que tenían problemas. Habían maestros falsos que se dedicaron a distorsionar la fe y la mente espiritual de muchos. Y siempre en las iglesias sucede eso. Hay dos o tres siempre que quieren dañar la fe de alguno. Hay dos o tres bomberitos apagafuego que quieren, aleluya, hacer que muchos hombres y mujeres que han conocido a Dios, que aman a Dios, aleluya, y ¿sabe qué? Ellos quieren distorsionarle su camino. Pablo alertó a Timoteo sobre esta gente. Himeneo y Fileto se cree que eran maestros en la iglesia. Por eso, hermanos, cuando la iglesia se va a elegir un maestro, hay que ponerse en oración bien fuerte. Porque el maestro es que le va a enseñar las verdades de Dios a la iglesia. Aleluya. Y por eso que el pastor, aún en la escuela dominical, no importa que la dé, debe estar prestando atención de qué es lo que se está enseñando en la iglesia. Mire por qué. Damos gracias a Dios por los maestros que tenemos aquí, porque nuestros maestros fueron formados en el seno de la iglesia. Nuestros maestros conocen la verdad bíblica. Nuestros maestros conocen, aleluya, las estructuras doctrinales de la iglesia. Alabado sea el Señor. Y por eso, hermano, nosotros, no hay nada que nos quite el sueño. Las cosas no nos quitan el sueño.
Pero dentro de la iglesia de Éfeso, tomando en consideración que en esa ciudad habían tantas corrientes extrañas, y dicho sea de paso, hermano, usted sabe que Éfeso pertenecía a Grecia, o estaba cerca de Grecia. Ahí habían corrientes filosóficas de los epicúreos, de los gnósticos. Y como para un regalo, estaban los judaizantes que bajaban y querían enseñar cosas contrarias al evangelio. Himeneo y Fileto comenzaron a enseñar en la iglesia que la resurrección de los muertos ya se había llevado a cabo. Y eso distorsionó la fe de muchos. Eso llegó a oído de San Pablo. San Pablo, tal vez Himeneo y Fileto eran personas mayores en edad que Timoteo. Porque a veces, hermano, hay personas que ven al pastor, que es un muchacho joven, tal vez inexperto, y ellos son personas maduros y creen que por su madurez física, esos jóvenes no son los candidatos perfectos para enseñarles a ellos. Pero déjame decirte algo en esta tarde. No es la edad cronológica que tú tengas. No es el cúmulo de cabellos blancos que adornen tu cabeza. No son las arrugas que dañen tu cara lo que da madurez. Lo que da madurez es una verdadera experiencia con Dios. Lo que da madurez es haber entendido las verdades de Dios y haberte sometido a ellas. Amén. Lo que da madurez es entender que no importa quién Dios te ponga como pastor, tú te sometas a Él. No importa quién Dios ponga como líder, tú te sometas a Él. Ese es el verdadero maduro en Dios. Amén. Pero hay gente que se creen, hermano, no porque yo soy un anciano de días, soy una persona vieja. Pero a veces hay unos viejos, hermano, que son viejos nada más de edad, pero son inmaduros mental y espiritualmente. Todavía no han entendido, alabado sea el Señor, cuál es el propósito de Dios para su vida. Esa es la madurez que Dios busca en alguien. Amén. Y por eso Pablo le tuvo que decir a Timoteo: ninguno tenga en poco tu juventud. Nadie te subestime a ti como joven. Nadie crea que porque tú eres un joven, tú tienes que dejarte llevar de todo lo que ellos dicen. Aleluya. Entonces, me llama la atención que después que Pablo hace mención de estos dos herejes, porque otra palabra no le toca. Herejes. ¿Qué es un hereje? Una persona que se le enseñó la fe cristiana, que se le enseñó la verdad y después se desvían de ellas. En la Biblia tiene otra palabra que es apóstata. Personas que aprendieron las verdades de Dios y cualquiera que llegue enseñando fuego extraño, ellos se llevan de eso. Tenga cuidado, hermano. Déjeme decirle algo. No importa quién te diga y quién te enseñe otro evangelio, no hay otro evangelio. Hay muchas sectas por ahí que quieren llevar a uno, hermano, a cosas extrañas. Y como son sectas que reciben a Raimundo y a todo el mundo con todas sus ideologías vanas, todo el mundo entra, todo el mundo ministra. Gloria a Dios. Mire, esta ciudad de Nueva York está plagada de sectas y religiones falsas, que lo único que hacen es dañar gente que te dicen por ahí: ya pare de sufrir, cuando la Biblia dice: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y si la Biblia me dice: en el mundo tendréis aflicción, ¿qué es lo que me está diciendo eso? Que eso está en contra de eso de que pare de sufrir. Mire, hermano, espiritualmente nosotros estamos gozando, estamos en lugares celestiales con Cristo, pero desde que van a venir persecución, van a venir. De que van a venir cosas que van a querer afligir nuestra vida espiritual, van a venir. Sí, son gente que enseñan cosas que el evangélico, por el simple hecho de que un día no tenga dinero, está bajo maldición. ¿Quién dijo eso? Si Cristo dijo: a los pobres siempre lo tendréis con vosotros. Si Cristo dijo: las aves del cielo tienen nido y las zorras tienen guaridas, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar su cabeza.
Hay gente que enseña por ahí que el ser pobre es una maldición. No te dejes llevar de pare de sufrir. No importa quién lo diga. No es quien lo diga, es que lo que dice la Biblia. Alabado sea el Señor. Si tú te tienes que enfrentar con quien sea, defendiendo lo que dice la Biblia y creyendo lo que dice la Biblia, tú estás correcto. Llévate de lo que dice la palabra. No te lleves de lo que dice nadie. Alabado sea Dios. Gente que te dice a ti esas cosas, está desviado de la verdad. ¿Qué es eso de pare de sufrir? ¿Qué es eso de que traigo una ofrenda de $20 y llévate agua del río Jordán? Dios mío. Agua de la llave, que eso es, hermano, olvídate de eso. Porque ni del río Hudson, ese es de la llave. Otro que te sale aquí y que hoy es el día de la rosa bendita. Ven y trae tu rosa para meterle en aceite y dártela. Hermano, tenemos la palabra de Dios. Hermano, tenemos al Espíritu Santo de Dios que nos guiará a toda verdad y a toda justicia. No tenemos necesidad de esas cosas inventadas por los hombres. Himeneo y Fileto eran tipo de esa gente que cambiaban las verdades de Dios por enseñar cosas que, aunque suenan bonitas, no son verdaderas. Ayer el presbítero, yo me gozaba, hermano, en la confraternidad, cuando él decía, aleluya, que hay 3 cosas ahora mismo. Declaro, proclamo y decreto. Hay gente decretando, proclamando. Son 3D. Declaro, decreto. ¿Y cuál es la otra? Declaro, desato, declaro y decreto. Wow. Son poderosos esa gente. Yo declaro que hoy tal cosa va a suceder en tu vida. Yo decreto bendición sobre ti. Aleluya. Eso es mentira del diablo. Quien trae bendición sobre nosotros es Dios, hermano. Quien ya Cristo decretó lo que nosotros vamos a hacer. Pero esas palabras suenan bonitas. Y como suenan bonitas, hay un grupo de... Porque por ahí hay una hemorragia de apóstoles. Apóstoles que andan diciendo y escribiendo su propio evangelio. El evangelio según yo. Porque tenemos el evangelio según Mateo, según Lucas, según Marcos y según Juan. Pero hay un quinto evangelio que es el evangelio según yo. Un grupo de apóstoles. Hermano, déjeme decirle algo. Lamento tener que defraudarle a usted que cree en eso de apostolado. Pero la era de los apóstoles ya pasó. No hay más apóstoles. Porque para ver un apóstol, mire, si usted se va a la palabra, va a entender que para ser alguien declarado apóstol tenía que tener ciertas cosas que Pablo la tenía. Hoy hay un grupo de apóstoles, pero que son apóstoles, hermano, que tienen guardaespaldas, que terminan de predicar y se van por ahí, los guardaespaldas lo guían hasta el carro. Un grupo de apóstoles que los miembros de la iglesia no lo conocen, él no conoce el nombre de ellos. Hermano, un pastor era alguien que estaba en contacto con sus ovejas. Amén. Un pastor era alguien, hermano, que tenía que ser hasta veterinario con sus ovejas. Un pastor era alguien que olía a ovejas. Amén. Hoy tenemos un grupo de apóstoles, pastores, maestros, técnicos, querubines y serafines por ahí. Oiga, hermano, que eso da miedo. Entonces, ¿pero qué pasa? Después que Pablo termina de hablarle de Himeneo y de Fileto, dice el versículo 18 que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó. Una persona que dice que la resurrección ya se efectuó está desviado de la verdad, porque la resurrección no se ha efectuado. La resurrección está ya en 1 Corintios capítulo 15, versículo del 50 en adelante. Está en 1 Tesalonicenses capítulo 4 del 16 en adelante. He aquí os digo un misterio, dijo Pablo. No todos dormiremos. La palabra dormir es la palabra koimao en griego, que quiere decir
muerte del creyente, porque cuando un creyente lavado con la sangre de Cristo, ya alguien que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador muere, no muere, sino que duerme, como Cristo le dijo a Marta y a María, aleluya, tu hermano duerme y yo lo voy a despertar. La palabra koimau es la palabra que quiere decir la muerte de un creyente, porque ahora duerme en Cristo, ahora está en un lugar de reposo hasta el día de la resurrección. Alabado sea el Señor. Y Pablo dijo, he aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta. Y eso no se ha cumplido, pero se puede cumplir mañana, se puede cumplir hoy. Alabado sea Dios. Y Pablo le dijo a los tesalonicenses, porque el Señor mismo con aclamación, con voz de mando y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que quedamos, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, y ahí estaremos para siempre con el Señor. Entonces estos dos individuos herejes, apóstatas, a través del evangelio según yo, ellos habían proclamado, desviado de la verdad, que ya eso se había llevado a cabo, hermano, y eso no se había llevado a cabo. Se cree que esta carta fue escrita por ahí por los años del 70 al 72 de la era cristiana. Oiga, y ya estamos en el 2021 y todavía no se ha realizado. Ahora, Pablo dijo, pero el fundamento de Dios, en otra palabra, si ya tú sabes en quién tú has creído, ya tú tienes un fundamento de Dios en ti. ¿Qué es un fundamento? Un fundamento es una base sobre la cual descansa un edificio. Pero espiritualmente hablando, un fundamento es un principio sólido, es un principio creíble, sobre el cual está fundamentado la fe de un creyente, hermano. Y no hay fundamento más firme que Jesucristo. Dice la palabra, pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Aleluya. Está firme y sellado. ¿Qué era un sello? Un sello era algo que le daba al artículo un símbolo de propiedad. Aleluya. Conoce el Señor a los que son suyos. ¿Cuántos son de Dios? Amén. Pues Dios lo conoce a usted. Y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Parece ser que estos dos hombres no estaban seguros si eran de Dios. No tenían un fundamento. Hermano, si usted tiene un fundamento en Cristo, nadie le va a cambiar su fe. Si a usted lo fundamentaron en lo que dicen las verdades bíblicas, nadie lo va a mover de ahí. Si usted ha conocido la verdad de Dios, nadie lo va a mover. Porque la Biblia dice que los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. No hay terremotos que lo mueva, no hay ciclón que lo mueva, no hay nada que lo mueva, no hay vientecito de doctrina que lo mueva. Alabado sea el Señor. No hay secta que lo mueva, no hay nadie viniendo y diciéndote que proclamando, que declarando que aquello te va a mover, porque tú has conocido la verdad de Dios. Amén, gloria a Dios. Una vez a mi esposa, cuando estaba muchacho, como sus padres no eran creyentes, le prohibieron ir a la iglesia. Y ella duró 6 meses o más en su casa sentada, porque le prohibieron ir a la iglesia. Pero como tenía un fundamento, esos 6 meses se metía donde sea a orar, a leer la Biblia, y se mantuvo sirviendo a Dios. Porque cuando una persona conoce a Dios de verdad, hermano, no hay ni quien lo mueva de ahí. ¿Usted ha conocido a Dios? Qué pena, hermano, que a veces hay personas que en sus países allá, en República Dominicana, en Puerto Rico, en Honduras, en El Salvador, en Nicaragua, en Costa Rica, en Guatemala, en Colombia, en Perú, son unos tremendos creyentes. Gente activa sirviendo a Dios.
Oiga, hermano, son gente que bajan hasta fuego del cielo. Pero una vez que llegan a Estados Unidos, donde el materialismo es el Dios de aquí, donde lo único que vienen a buscar es a Mamón. ¿Sabe quién es Mamón? Mamón es una palabra griega para decir dinero, riqueza. Ya entramos a Estados Unidos y aquí están los verdes, y aquí hay que buscar los verdes a como de lugar. Se le olvidaron su relación con Dios que tenían en su país. Esos son los cristianos que yo llamo cristianos circunstanciales. Otros, estando aquí en Estados Unidos, entran oiga, hermano, en la desgracia de la circunstancia. Sirven a Dios cuando tienen todo lo que necesitan. Pero cuando las cosas se le comienzan a escasear, la iglesia ya no lo ve. El mundo pasa y sus deseos. Amén. Pero lo que, aleluya, el mundo pasa y sus deseos. Pero los que creen en Dios, pero los que hacen la voluntad de Dios, permanecen para siempre. Usted era cristiano en su país. Usted era un cristiano fiel y devoto a Dios en su país. ¿Por qué cuando llegó en este país se cree que por el hecho de llegar en este país que se llama Estados Unidos tiene que cambiar su fe? El Dios de aquí es el mismo Dios de allá. Pero el diablo de allá sigue siendo el mismo diablo de aquí. El diablo no cambia. El diablo no tiene nacionalidad. El diablo no tiene domingo, ni lunes, ni martes. Siempre está dispuesto a dañar gente. Señor lo reprenda. Y él no respeta ni a color blanco, ni a color negro, ni a mestizo, ni a indio. Él, mientras que sea un ser humano que ha puesto en su corazón servirle a Dios, él va a tratar de hacerte la vida imposible. Pero ¿sabe qué? Como decía la hermana Roxana, la Biblia dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y de ustedes huirá. Alabado sea el Señor para siempre. Pero lo que pasa es que hay gente que quiere que el diablo huya de ellos, pero no se quieren someter a Dios. Sí es. Para que el diablo huya de usted, tiene que someterse a Dios primero usted. Sí, Señor. Entonces Pablo dijo que el fundamento está puesto. Dios conoce a los que creen en él. Pero entonces el versículo 20 tiene como un paréntesis, hermano. Un paréntesis. Porque parece ser como que cambia la temática, pero no. No la cambia porque comienza con una preposición. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Algunos utensilios caseros se usan para tareas vulgares. ¿Verdad que en la casa tenemos cosas que las usamos para ciertas tareas que son vulgares? ¿Verdad? Otros son de uso noble. No es lo mismo, hermano, una pala de recoger la nieve y cualquier otra basura que usted tenga en la casa. No es lo mismo esa pala que una vajilla que usted tenga en sus cosas preciosas, ¿verdad que no? Porque usted no va a recoger basura con una vajilla, con una cuchara, pero usted la recoge con una pala, ¿cierto? Hay unos que son de usos viles. La pala es de uso vil, porque si yo voy a recoger la basura en mi casa y en la basura hay excremento, yo no voy a agarrar un plato, ni un cardero, ni un sartén para recoger eso. Yo voy a buscar una pala. ¿Verdad que sí? Eso es lo que Pablo está diciendo, que en una casa grande hay muchas cosas. Cuando se refiere a Himeneo y a este muchacho, está hablando de esa casa grande que es la iglesia. Está hablando de esos maestros. Pero fíjese algo, hermano. Esa pala, si usted no la lava cuando termina de usarla, queda el residuo de esa basura que usted recogió en la pala. Y si la deja sucia, lentamente esa pala se le va a ir corrompiendo. Yo tengo una máquina de hacer limpieza a las alfombras. Cuando compré la máquina, el señor que me la vendió, o en la tienda que me la vendieron, me dijeron: siempre que termines de usar la máquina, lávala. Porque sucede que la máquina tiene dos tanques. Es un tanque donde se pone el agua limpia con el químico para lavar la alfombra, y otro tanque que es el depósito.
cuando la máquina ala el agua sucia, cae ahí. Cuando yo termino de lavar la alfombra, hay una válvula que yo la remuevo hacia arriba y toda el agua sucia sale, que lo mejor es echarla en una cloaca, porque es una agua contaminada. Pero ¿qué me dijeron? De una vez lava el tanque del agua sucia, porque si no lo lava va a quedar residuos dañinos ahí y te va a dañar los filtros y la máquina se va a acabar rápido. O sea que esa máquina tiene dos tanques. Un tanque donde hay cosas de honra, donde pongo agua de honra, y otra donde pongo agua de deshonra. Aleluya. Eso es lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. En una iglesia hay hombres que enseñan la verdad pura de Dios. En una iglesia hay hombres y mujeres que practican la verdad de Dios, que se dejan usar de Dios, que son humildes, aleluya, alabado sea el Señor, que no son personas que aceptan crítica con otros, son personas que se mantienen firmes sirviendo a Dios. Pero hay otros hermanos, aleluya, cuyo uso es de deshonra, porque siempre están trayendo cosas viles a los oídos de muchos. ¿Usted se recuerda cuando Jeremías fue a la casa del alfarero? Dice la Biblia que Jeremías vio que el alfarero agarró el barro e hizo una vasija que se le echó a perder. ¿Tenía culpa el alfarero? No. Quien tenía culpa era el barro que era malo. ¿Qué pasa? Cuando hizo una vasija que él quiso hacer, se le echó a perder porque el barro no daba para hacer esa vasija. ¿Qué hizo el alfarero? El alfarero no botó el barro, sino que hizo otra vasija. Tal vez no con la misma calidad de la primera que él quería hacer, porque el barro no le dio para hacer una vasija de calidad, pero hizo una vasija inferior. O sea que hizo una vasija no de tanta honra, pero hizo una vasija de menos honra. Ahora en esta tarde yo quiero que tú entiendas que en una casa en una iglesia hay muchos tipos de creyentes. ¿Qué tipo de creyente eres tú? ¿Qué tipo de... ¿Eres el creyente típico que viene a la iglesia para ver si en la iglesia hay algo de lo cual te puedes beneficiar? Hay que alertar a la iglesia sobre eso. ¿O es que acaso ves una muchacha en la iglesia de la cual tú estás interesado y quieres casarte con ella? ¿O es que acaso ves un muchacho en la iglesia y tú dices, con ese me caso yo? Alabado sea el Señor. ¿Cuál es tu motivo que te trae a la iglesia? ¿Cuál es el móvil que te impulsa a venir a la iglesia? Porque el móvil que te impulsa a venir a la iglesia determinará qué tipo de vaso tú eres, qué tipo de creyente tú eres. Bendito el nombre del Señor. Aleluya. ¿Cuál es? Esto es una casa grande. Aleluya. Los maestros cristianos deben ser rectos en carácter, deben ser rectos en conducta, porque solamente si se mantienen puros serán aptos para la obra de Dios. Ese es el verdadero vaso, ese es el vaso de honra. El vaso de honra número 1, escucha. ¿Usted me está entendiendo? El vaso de honra número 1, escucha. Número 2, respeta. Y número 3, se deja aconsejar. Pero el vaso de honra no escucha. Es un irrespetuoso y es el sabio mundano. El que se lo sabe todo. El brain. Él sabe lo todo. Los vasos de honra crecen en la iglesia. Los vasos de honra conocen a Dios. Porque mientras más nosotros nos humillamos, más conocemos a Dios. Mientras más nosotros humanamente descendemos, más espiritualmente ascendemos. Gloria a Dios. Esa es la costumbre del vaso de honra. Alabado sea el Señor. Hermano, hay personas en la iglesia que usted no se atreve a aconsejarlo, porque es que son unos teólogos tan profundos y poderosos que ellos se lo saben todo. Aleluya. Gloria a Dios. No son humildes. ¿Y sabe qué? Que la humildad es el distintivo número 1
de todo creyente. Cristo dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. Y hablando de Moisés, Dios dijo que era el hombre más humilde que mujer alguna habría dado a luz. Pero ¿sabe qué? El vaso que no es de honra no es humilde. Alguien escribió y dijo: no hay orgulloso más grande que aquel que dice que es humilde. La humildad no se siente, no se ve. Usted no ve cuando es humilde. Usted no ve cuando es humilde, es otro que lo ve. Y hay gente que se jactan por ahí diciendo: no, porque yo soy una persona humilde. Vaso que no es de honra. Gloria a Dios. Aleluya. El que es humilde, hermano, cuando se le va a aconsejar, presta sus dos oídos. Porque Dios nos puso dos oídos y una boca. Lo que me da a entender es que Dios me dice: escucha más de lo que tú puedas hablar. Gloria al Señor. Pablo se concentra en los utensilios usados en una casa grande. Los diversos materiales de los cuales se elaboran sirven para diferentes propósitos, algunos nobles y otros comunes. La aplicación aquí aparece algo confusa, porque los vasos de madera son tan necesarios como los de oro, y de hecho se usan más frecuentemente. Mira, hermano, un vaso de madera no quiere decir que sea algo deshonroso. Lo que estamos hablando es el uso que se le da a las cosas. ¿Verdad que sí? Perdonen lo que yo voy a decir. Usted tiene sed y usted agarra un vaso en su casa y usted abre la llave del lavamanos y usted toma agua ahí. Somos tan cuidadosos que no abrimos la llave de la ducha y bebemos agua ahí. Y mire que si usted abre el agua fría de la ducha, usted se la puede tomar. Pero ¿qué pasa? No nos la tomamos ahí, porque creemos que eso tiene otro uso. Pero tampoco sacamos agua del inodoro y no la tomamos. Y eso es agua que está ahí, aunque se acabe de lavar ese lugar. Pero ¿por qué no lo hacemos? Por el uso que se le da a ese lugar. Así es. ¿Verdad que sí? Usted no me va a decir a mí que con el pantalón que usted va a pintar una casa y a trabajar, usted va a venir a la iglesia un domingo. Es el uso que se le da a todo. Y mire que todo eso es necesario, porque si usted no tiene un inodoro en su casa, usted busca la forma como tener uno. Si usted no tiene una ducha en su casa, usted busca la forma de tener una. Pero es el uso, el uso. Ahora, todos estamos en la iglesia. Como en la casa hay todo utensilio. Pero hay que ver el uso que usted le está dando a su fe en Cristo aquí adentro. ¿Para qué usted está usando su fe en Cristo? ¿Para qué está usando su tiempo en el Señor? Himeneo y Fileto, en lugar de usar su tiempo para enseñarle a otros las verdades que Timoteo estaba enseñando, se dedicaron a un uso vil. Se desviaron de la fe y comenzaron a enseñar cosas que dañaban a otros. Aleluya. Hoy, hermano, en este siglo XX no es la excepción de la regla. Todavía hay iglesias que sufren los embates de personas que no son vasos de honra, que enseñan maldad en la iglesia y están dividiendo iglesia, están dividiendo concilio y aún están dividiendo hogares y familias por estar enseñando cosas que no deben ser enseñadas, cosas que son antibíblicas, cosas que no edifican a nadie. Aleluya. Pero cuando nos dedicamos a enseñar las verdades de Dios, habrá crecimiento, habrá conocimiento de Dios. Aleluya. Habrá bautismo en el Espíritu Santo. Habrá una iglesia saludable, porque vasos de honra se han dedicado, aleluya, a darle la gloria a Dios con lo que hacen. Alabado sea el Señor. ¿Cómo
¿Cómo yo estoy utilizando mi tiempo para enseñar y predicar en la iglesia? Gloria al Señor. ¿Cómo yo estoy utilizando mi tiempo en mi relación con mis hermanos? ¿Estaré dañando a mis hermanos con mi forma de actuar? Bendito a la gloria de Dios. ¿Estaré enseñando a mis hermanos o dañando a mis hermanos con la forma mía, criticando a los demás? Aleluya. Porque hay gente que se sienta en las iglesias, hermano, solamente a criticar lo que predica el pastor. Otros dejan de venir a la iglesia porque en esa iglesia como que no me satisfacen. Dicen, they don't challenge me. No me retan. Mire, Cristo tenía 12 y cada uno tenía un carácter distinto. Había un racista. Ese era Bartolomé. Y en Nazaret puede haber algo bueno. Había un marero, Simón el Celote. Él era de un grupo subversivo. Era de una pandilla. Los celotes eran una pandilla que querían destronar al gobierno de Roma. Querían sacar a Roma. Había un ladrón, Judas Iscariote. Había un usurero, Mateo. Había uno con complejo de inferioridad, Simón el menor, o Jacobo el menor. Se cree que él era chiquito, era medio enano, y por eso se le llamaban el menor. Habían dos que tenían un carácter, hermano, eran brutales, que le llamaban los hijos del trueno, los Boanerges, los hijos de Zebedeo, Juan y Jacobo. Ellos una vez le dijeron a Jesús: mira, allá hay unos que predican en tu nombre. ¿Qué tú te crees si desciende fuego del cielo y lo consume? Y Cristo dijo: no, deja muchacho, que no es conmigo, contra mí es. No es contra mí. Es que no es conmigo, contra mí es. Había un acomplejado, un ñoñito, un consentido, que era Juan, el que se recostaba del pecho de Jesús. Y como la mamá de él y la mamá de Jesús eran hermanas, él se creía que porque él era primo de Jesús, él tenía que tener preferencia. Había tráfico de influencia con él. Y Cristo tenía que y dice la Biblia que en la cena él se recostaba. Y finalmente dijeron: cuando Cristo llama a Pedro, le dice: sígueme. Y Pedro le dice: ¿y él? ¿Y qué de él? Porque dicen que él es el consentido. Dice, Cristo le dijo: de él no te preocupes. Si yo quiero que él esté vivo hasta que yo venga, pero tú sígueme tú. No te preocupes por él. Había un Pedro violento. Había un violento entre ellos. ¿Se acuerda Pedrito? Allá en el jardín de Getsemaní, cuando vinieron querían apresar a Cristo, Pedro sacó la espada y hermano, tiró un espadazo a cortarle la cabeza a uno, porque no tiró a cortarle la oreja, fue la cabeza, y lo que le cogió fue la oreja. Y Cristo agarró la oreja y se la pegó a Marco con él, y le dijo: Pedro, envaina esa espada, porque el que saca espada debe ser muerto. 12 hombres con 12 características. ¿Quién más? Estaba Tomás, que no creía ni que él era varón. Un incrédulo. Déjame no llamarlo incrédulo, déjeme llamarlo lógico. El lógico Tomás. Que la lógica, algo es rojo y tiene que demostrar que es rojo. Oiga, era tan lógico que dice: resucitar de los muertos. Si yo vi cuando lo traspasaron, si yo vi cuando lo mataron, para yo creer que resucitó, yo tengo que meter mis manos en sus heridas. Muchacho, yo creo eso. Tú eres loco. ¿Desde cuándo alguien ha resucitado así? Oiga, el lógico Tomás. Andrés, el buscavida. Uno que no tenía fe. Uno que quería ver cosas hechas. Andrés siempre estaba buscando un pedazo de pan. ¿Usted se acuerda, muchachito, de los panes y los peces? ¿Quién fue que lo encontró? Andrés. Señor, pero 200 denarios, no tenemos comida para tanta gente. Cristo le dijo: aliméntalo tú. Por algo Cristo le dijo: aliméntalo ustedes. Porque es que el tipo no tenía fe, hermano. Yanira, permíteme tu palabra. El tipo no tenía fe. Por eso que Cristo le dijo: dale de comer vosotros. Y Andrés dijo: bueno.
Ay, lo que hay un muchachito con 3 panes y 5 peces, pero con 3 peces y 5 panes. Pero, ¿y qué va a hacer eso con tanta gente? No hay fe. Y Cristo dijo, tráemelo y recuerda a la gente en la grama. Ese mensaje la gente no lo ve bien, hermano. Pero Cristo lo que quería enseñarle a Andrés, que la cosa no era lo que él veía, que la cosa más grande era la que no se ven, que todo en la mano de Cristo se podía agrandar, hermano. Felipe. Felipe, el único que no tiene tantos problemas y tiene. Felipe. Bueno, otro que tenía un poco de lógica. Le dijo a su hermano, ahí hay un tipo que dice que es el Cristo, es el hijo de José, el carpintero de Nazaret. Es cuando entra resista Bartolomeo o Natanael de Nazaret, y de ese arrabal allá, de ese guero, de allí donde hay tantas pandillas, puede salir algo bueno, muchacho. Y él dijo, bueno, pues ven para que te convenza. Y así sucesivamente, hermano. 12 hombres con problemas, 12 hombres toditos, hermano, con usos viles. 12 vasos viles estaban con Cristo. Oh, gloria a Dios. Pero el vaso vil se puede convertir en vaso de honra. Porque más tarde, cuando Cristo resucita de los muertos, aleluya, que le da un chance a Pedro y le dice, Pedro, hijo de Jonás, tú me amas. Y que Pedro le contesta 2 veces, 3 veces, Señor, yo te amo. Y con esa bocota. Y al final, cuando Cristo lo mira, no en los ojos, sino lo mira en el cerebro, en el espíritu allá adentro, y lo mira y le dice, Pedro, hijo de Jonás, me ama. Pedro se entristeció y le dijo, Señor, tú lo sabes todo. Y comenzó a llorar. Y yo me supongo que Cristo se acercó a Pedro y le dio un abrazo. Y puso su brazo alrededor del hombro de Pedro y dijo, muchacho, no te preocupes, yo te dije desde un principio que tú me ibas a negar. No te preocupes, yo te doy un chance. Y ya Pedro dejó de ser un vaso vil y se convirtió en un vaso de honra. Porque al convertirse en un vaso de honra, se le quitaron los prejuicios. Y fue él que abrió la puerta, hermano, para que el evangelio llegue a los gentiles a través de la casa de Cornelio. Alabado sea el Señor. Estos hijos del trueno, estos Boanerges, que eran, oye hermano, hombres tan violentos. Dice la Biblia que el primer mártir fue Jacobo después de Esteban, que Herodes lo mató a espada. Alabado sea el Señor. Y Juan, su hermano, el único de los discípulos que murió de viejo. Tomás, el incrédulo, el Dídimo, que era hasta gemelo, porque Tomás es del griego Dídimo, que quiere decir gemelo o mellizo. Oiga, dice la Biblia que predicando el evangelio murió en la India frito dentro de una carrera de aceite. Alabado sea el Señor. Cuando el hombre deja de ser un vaso vil y se convierte en un vaso de honra, muere por su fe. Alabado sea el Señor. Muere por la causa de Cristo. Ya subestima su vida y declara a Cristo como el dueño de su vida. Señor, aleluya. Bendita la gloria de Dios. Felipe se cree que murió en Etiopía y todos murieron. Dicen que Bartolomeo o Natanael murió traspasado en una puya. Pusieron una puya de esa manera y lo agarraron y lo clavaron así. Así murieron, todos murieron trágicamente. Porque cuando, hermano, dejamos de ser vasos viles, nos convertimos en vasos de honra. Entonces honramos a Dios con lo que hacemos, honramos a Dios con lo decimos, con lo que decimos, honramos a Dios con nuestra vida. Gloria a Dios. ¿Qué vaso tú eres? ¿Qué te atreves a hacer por Dios? ¿Y qué no te atreves a hacer por Dios? Y quiero terminar diciéndole, un vaso de honra es cristiano en la República Dominicana, es cristiano en El Salvador, es cristiano en Honduras, es cristiano en el Perú, es cristiano en Colombia, es cristiano en donde sea. Y cuando llega a Estados Unidos sigue siendo fiel a Dios, sigue siendo cristiano, sigue amando a Dios. Alabado sea el nombre del Señor. Un vaso de honra. No mira su juventud y le dice a Cristo, tú no mereces mi juventud. Le da su juventud a Cristo. Un vaso de honra. Termina la high school y se va a la universidad, y ahí en la universidad sigue siendo fiel a Dios. Termina la universidad y se recibe como profesional, y con su profesional le da honra, con su profesión le da honra a Dios.
Un vaso de honra lo que quiere es honrar a Dios con lo que sabe, con lo que hace. Un vaso de honra, aunque no tenga marido, honra a Dios. Aunque no tenga esposa, honra a Dios. Aunque no tenga dinero, honra a Dios. Aunque no tenga hijo, honra a Dios. Porque entiende que Dios es el todo de su vida. Porque entiende que no puede vivir sin Dios. Porque entiende, aleluya, que al más momento que Dios quiere, le quita la vida. Al momento que quiere, se la otorga también. Pero hay gente, hermano, que deshonran a Dios por su situación. No seamos vasos de deshonra. No neguemos la fe. No nos desviemos de la fe, sino que mantengamos la fe firme en Cristo. Seamos vasos de honra. Algo que Dios use para bien. El que se limpia, aleluya, agradará a Dios. ¿Sabe con qué nos limpiamos? Cristo lo dijo en Juan capítulo 17. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que yo os he hablado. ¿Sabe qué? El vaso de honra honra a Dios en todos los acontecimientos. En tu boda, tú honra a Dios. Sí es. En tu trabajo, tú honras a Dios. Cuando viajas, tú honras a Dios. Cuando estás en la iglesia, tú honras a Dios. ¿Tú sabes por qué? Porque eres un vaso de honra. Y todo lo que haces, y todo lo que haces, y todo lo que dices, y como te vistes, tú honras a Dios con eso. Señor, te doy gracias en esta hora por estas palabras que por tu misericordia he hablado. Permita que estas palabras, Señor, calen en el corazón de cada creyente en esta tarde, y que con ella podamos honrarte a ti. Mira, Dios mío, si hay alguna vida aquí en esta tarde que no te conoce, yo te pido que tú le des la oportunidad de que en esta tarde puedan hacer la decisión más sabia de su vida, dándose todo su ser y todo lo que son, en el nombre de Jesús. Si en esta tarde hay alguien en este lugar que le gustaría recibir a Cristo como el Salvador de su vida, por favor levante su mano y déjeme el privilegio de orar por usted. ¿Hay alguien que vino a convertirse a Cristo en esta tarde? Gloria a Dios. ¿Hay alguien que vino a recibir a Cristo como Señor y Salvador? Que quiere cambiar su vida, que quiere ya dejar de ser un vaso de deshonra y convertirse en un vaso de honra. Si así es, levante su mano, déjeme orar por usted. Si no, nosotros nos quedamos con Cristo. Dios le bendiga. Voy a pedir al hermano Julio pasar por aquí, por favor, hermanos. Hermano Julio ha decidido, ¿verdad?, hacer su membresía en nuestra iglesia, y eso merece un aplauso al Señor. Después de haber hablado con algunos líderes que están cercanos al hermano Julio, todos ellos coincidieron en lo mismo, en el testimonio de este hombre de Dios. Amén. Gloria a Dios. Este hombre que ha estado con nosotros casi 2 años aquí.